Y a su vez, también es importante de hacer de relieve que no solamente que yo participe en el ejercicio de las funciones públicas, sino que también tenga esta posibilidad. ¿Y por qué es tan importante este concepto o esta explicación? Porque justamente bajo esquemas en los cuales abordemos actitudes o acciones delictivas como lo son de quienes cometen delitos de administración pública como funcionarios públicos de facto, es que podemos sancionarlos. En otros términos, no basta únicamente tener la categoría de funcionario público, servidor público, ni tampoco que yo tenga una participación en el ejercicio de las funciones públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, retomando el caso de Laimiro Montesinos, yo, por ejemplo, tenía el cargo de un asesor del SIN, por supuesto, ¿no? A su vez, yo no tenía la obligación de participar en un ejercicio de función pública como por ejemplo la de administrar o custodiar los fondos. Pero, en la realidad sí yo tenía esa posibilidad de hacerlo. Es decir, fácticamente yo sí desplegaba esa acción de administrar, custodiar, la de desplegar actos con respecto al patrimonio público y por tanto no solamente formalmente yo no tenía esta participación, sino que en la realidad yo sí lo cometía, yo sí lo hacía y tenía incluso el conocimiento público de todos los que estaban a mi alrededor. Y por tanto, de mi punto de vista, son tres elementos que se tienen que analizar para poder ver cuándo es que es un funcionario público para efectos penales en un caso concreto. Es decir, no solamente es necesario identificar, y este es el primer paso, por supuesto, si es que una persona es funcionario o servidor público. No, sino que adicionalmente tenemos que ver si es que éste tiene un deber con relación justamente a su manual de reglamento y función, perdón, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, contrato, entre otros, para ver si tiene una participación y cuál es esa participación imputable para el ejercicio de función pública. Y sobre esa base, identificar o hacer la correlación de que si, por ejemplo, existe un delito de cohecho, existe un delito de peculado, ver si es que se cumplen estas finalidades o se cumplen estos elementos que está establecido en el Código Penal en el articulado correspondiente. Pero finalmente lo que va también a primordiar o va a tener vital importancia es la posibilidad que esta persona pueda cumplir o pueda ejecutar al momento de desplegar su acto, porque no basta, como ya les vengo señalando, que esta persona tenga ya sea el cargo público y una participación formal en su estatus, en su reglamento interno, lo que fuese, sino que adicionalmente tenemos que hacernos la pregunta si es que este en la vida real, en la vida práctica y sobre todo fáctica, podría haber desplegado un acto en el cual justamente se le podría imputar un delito, como en este caso también estamos señalando como ejemplo el caso de Lobería Montesinos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, y esto es únicamente para ir avanzando porque la idea es comprender al menos mayores delitos para obviamente tener una base sobre los delitos de contención pública. Vamos a ver muy rápidamente el delito de colusión. El artículo 384 es el que establece justamente la tipificación del mismo. Entre otros términos, ya venimos abordando el de funcionario o servidor público, en este caso concretamente, y vemos cómo justamente lo que hemos abordado anteriormente tiene una explicación en el sentido de que ya no basta el funcionario servidor público, sino que el tipo penal establece específicamente que intervenga directo o indirectamente por razón de su cargo en qué. En cualquiera de las etapas de modalidades de la contratación pública o adquisiciones de bienes, obras o servicios o cualquier otra operación que esté obviamente relacionado con el Estado y tiene que concertar con el interesado para defraudar al Estado. Es decir, este tipo penal es bastante interesante por cuanto, en primer lugar, requiere un funcionario público especial, es decir, que el funcionario servidor público tenga que, por razón de su cargo, ver o tener conocimiento con algo relacionado a las contrataciones públicas y que este mismo sujeto que tiene que obviamente esta obligación o este deber para poder participar, intervenir o tener algo en relación con las condiciones públicas, se interese y sobre todo concierte, que este es el verbo rector que justamente utiliza el tipo penal, se concierte, es decir, celebre un pacto con clandestino, subrepticio, entre otras que también ha denominado la Corte Suprema, para poder, con el interesado o el extraño, también denominado, defraudar al Estado, es decir, que no cumpla sus objetivos, que no cumpla sus finalidades, esa contratación pública que estuvo siempre de por medio.
Y por tanto, justamente la diferenciación entre colusión simple y colusión agravada es, por un lado, que el de colusión simple únicamente establece una defraudación para el Estado, más que el agravada, por el contrario, necesita o requiere específicamente, adicionalmente a la misma, un perjuicio patrimonial, es decir, para ser más prácticos y didácticos. El de colusión simple podría ser perfectamente una contratación en la cual una persona contrata con un amigo, que obviamente hace un pacto subrepticio porque no corresponde el de llevar a cabo una contratación de esa magnitud, pero que este amigo, que ha llevado a cabo esta contratación pública, en lugar de perjudicar a la institución, más bien hace una obra, un servicio con mayores requisitos o con mayores adiciones que les correspondían inicialmente. Por ejemplo, si pido 10 computadoras, bueno, te entrego las 10 computadoras, pero adicionalmente te entrego a su vez mayores softwares, hardwares, para que tú puedas complementar la educación, por ejemplo, de niños. A su vez, por ejemplo, te doto también de un servicio de antivirus para que la computadora pueda seguir su marcha y pueda a su vez complementar por mayor tiempo una educación gratuita integral a favor de los niños. Es decir, este servicio estuvo pensado, si bien es cierto, con un amigo y otro amigo, un funcionario público de por medio, para poder defraudar al Estado, porque no ha seguido la ruta, no ha seguido el procedimiento adecuado para ser elegido, seleccionar a esta persona como postor, pero que en el transcurso, en el devenir de esta contratación pública, ha podido mejorar o ha podido aplicar algún tipo de mejoras, su propia afectación al propio proceso. Y por tanto, sí existe una defraudación del Estado, pero que a su vez no irroga o no ha coadyuvado o ha concluido con un perjuicio patrimonial del Estado. Sentido contrario sería, y en el mismo supuesto, por ejemplo, el de que el amigo, por justamente esta relación de vinculación de amistad o compadrazgo que exista entre el funcionario público y esta persona, al saber que no va a tener ningún tipo de inconvenientes con las conformidades que, por ejemplo, puedan ser de obras o los términos de referencia estén todos adecuados a la misma, como va a saber que siempre va a salir todo favorable a su opinión o a su postor, pueda perjudicar a la institución. Por ejemplo, de las 10 computadoras las entrega, pero las entrega con condiciones que son paupérrimas para las finalidades que están cumpliendo. Por ejemplo, con una utilidad de vida de 5 años, que estaba previsto inicialmente, lo da para un año. Eh, por ejemplo, a su vez ya no le entrega eh, software o hardware que estaban previstos, porque obviamente van igual a tener las observaciones nulas por parte de la entidad, porque está un amigo detrás respaldándolo, y que a su vez pueda finalmente mellar no solo el objetivo y finalidad que estaba previsto en esa contratación pública, sino que también el propio impacto de esta subvaluación en la aplicación de las contrataciones públicas pueda ser justamente una afectación directa al patrimonio estatal o al menos de esta institución. Y por tanto, se configura la agravación o la agravante de esta conducta típica. Y eso hay que tener mucho cuidado porque la diferenciación es muy tenue para, por supuesto, tener algún tipo de responsabilidad y las penas varían sustancialmente entre una y otra. Y también, a su vez, también, obviamente, el plazo de prescripción, que si bien es cierto, en delitos de funcionarios públicos, cuando interviene un servidor o funcionario público, lógicamente, es muy complicado ir por una línea de defensa por la prescripción delictiva, pero sí lo es cuando, por ejemplo, existe un extraños o un particular. Así que mucho cuidado con eso porque, lógicamente, esto puede servir para una estrategia a futuro. Entre la diferenciación entre la colusión simple y agravada, que si bien es cierto es muy tenue, hay que ser bastantes prolijos para poder detectarla y así ganar un caso, si es que le ejercemos, por ejemplo, la defensa de una persona en particular. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación, por favor. Esto ya lo vimos, solamente para repasar los elementos típicos del delito de colusión. La concertación, por un lado, el interesado, el extraño, que es la persona con la cual se concierta o con el cual lleva el acuerdo subrepticio el funcionario público. El tercero es la finalidad o objetivo que sigue esta concertación, que es para defraudar al Estado. Y el cuarto es el contexto típico en el cual se reúne o se puede incorporar esta conducta típica delictiva, que es el de una contratación pública, y que si bien es cierto, el Código Penal establece varias distinciones o varias nomenclaturas que son asemejables o equiparables a una negociación pública,
También hay que tener en cuenta este cajón desastre, que es la modalidad de cualquier otra operación a cargo del Estado, porque evidentemente existen interpretaciones antojadizas que podrían ser también incluso tomadas como mal imparten y que son prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano vigente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Quiero el delito de peculado. Estos son los casos prácticos que les comenté al inicio. Básicamente es ya del recuento del delito de colusión. Disculpen si estoy yendo muy rápido, solamente es que tengo una hora y llevamos 45 minutos y por eso quisiera ver o abordar otros delitos que hemos al menos anticipado, que es el delito de colusión, el delito de peculado, el delito de enriquecimiento ilícito, si es que nos alcanza el tiempo para a su vez también ya culminar con lo que tiene que ver con el lavado de activos. Muy rápidamente, el delito de peculado es el artículo 387. He hecho la distinción entre peculado doloso y peculado culposo, que se encuentra en el mismo párrafo o en el mismo artículo, perdón. Y la diferenciación, para términos simples, es, empezando con el último, peculado culposo, es con relación a la averiguación de la negligencia que existe por parte del funcionario del servidor público con relación al acto desplegado. ¿Qué quiere decir ello? Tenemos que ubicar si es que la apropiación o la utilización o el retiro de la esfera patrimonial del Estado que le perteneció siempre obviamente a esta institución fue perdido, fue retirado a consecuencia ya sea por un acto voluntario, consciente de esta persona o por el contrario que simplemente existió un descuido, una negligencia. Si es que existe esto último, es decir, una negligencia, un descuido que obviamente sea razonable, lógico y comprensible bajo las lógicas de la experiencia y la máxima de la misma, podríamos inculpar a esta persona por un peculado culposo. La pena es bastante menor, son 2 años en comparación a la de 8, que es del peculado doloso, el cual tiene que ver con más bien que el funcionario de servicio público, y nuevamente acá reiteramos, eh, no solamente es un funcionario del servicio público, sino que tiene bajo el propio tipo penal una cualificación adicional, que es que tiene que tener los cargos, ya sea de percepción, administración o custodia de los fondos públicos. Esto lo denomina la Corte Suprema la disponibilidad jurídica de los fondos o el patrimonio estatal. Y sobre esa disponibilidad jurídica, actuando como si es que como que si el patrimonio fuera suyo, se apropia o se utiliza, obviamente en desmero de los fines generales o los bienes generales que estaban previstos inicialmente por el Estado con relación a esos bienes o esas ganancias o esos objetos que tendría el funcionario público con relación justamente al cargo que ejerce. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente. Ahí, por favor. Adelante. Sí. El acuerdo plenario, el número 4/2005, si bien es cierto, parece lejano, lo cierto y real también es que hasta la fecha sigue surgiendo efectos, es bastante también utilizado en jurisprudencias, en sentencias absolutorias, condenatorias, y es porque es bastante interesante el de poder haber ordenado y esquematizado los elementos materiales tipo penal de este delito, del de peculado. El primero y más fundamental desde mi punto de vista es ubicar la relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos del Estado. Es decir, tenemos que ver si es que el funcionario o servidor público efectivamente bajo el cargo que ejerce tiene una disponibilidad jurídica, es decir, si es que puede administrar, custodiar o percibir estos fondos y sobre esa base tiene obligaciones o deberes que cumplir. Ese es el primer eslabón de la cadena y que tiene que, obviamente, determinarse inicialmente porque sobre esa base muchos casos en investigación preparatoria o en la carpeta fiscal en diligencias preliminares se caen porque no existe un elemento básico que es el sujeto activo del delito de contravención pública. El segundo elemento es la apropiación, es decir, los verbos rectores, en este caso concreto, eh, para poder utilizarse es apropiación o apropiar y utilizar, y bajo, obviamente también a su vez,
una denominación que ha sido seguida por el legislador sobre la base de la percepción, administración y custodia. El tercer elemento es el beneficio, que deja de ser general o para la sociedad, sino que más bien suele ser, o es, mejor dicho, a favor de la persona que lo comete o para otro, es decir, el beneficio no necesariamente tiene que recaer sobre la persona o el sujeto funcionario público que realiza el acto concreto, sino que también puede ser para su familiar o para un tercero. Y el cuarto es el contexto nuevamente delictivo, tiene que versar sobre un objeto delictivo concreto, que son los caudales o efectos, que en otros términos, para muy sencillamente resumirlo, sería el dinero o las ganancias que podría percibir justamente el Estado a partir de los bienes que éste detenta. Siguiente diapositiva, por favor. El bien jurídico del delito de peculado son dos, los ha así también desgregado o desagregado la Corte Suprema. El primero de ellos es la confianza que se deposita al funcionario público, al servidor público, en relación justamente a esta disponibilidad jurídica de los fondos o bienes o efectos. Y la segunda, y este es mi punto de vista más importante, es el de evitar el abuso de poder que se haya facultado al funcionario público. Adicionalmente, y esto lo vamos a ver inmediatamente, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. El siguiente requisito, que no lo dice el tipo penal, pero sí lo dice la Corte Suprema, es el perjuicio económico. Es decir, que para poder determinar y culpabilizar a una persona por el delito de peculado, según la Corte Suprema, tiene que existir como elemento esencial y trascendente la de un perjuicio económico. Es decir, tiene que demostrarse, corroborarse que la persona que ha cometido el delito, el sujeto activo, le hace funcionario o servidor público, ha desplegado un acto según el cual ha podido lastimar, mellar o vulnerar la administración pública en su vertiente económica en la institución en la cual él representa. Y esto normalmente o mayoritariamente se acredita a través de una pericia contable, en la cual obviamente exista un desbalance de la institución con relación a los bienes que está detenta. Y esta línea jurisprudencial, como lo hemos en esta fecha rescatado, se encuentra ubicado ya de manera sostenida en la Ejecutoria Suprema, por ejemplo, 1500-2003 ICA, en la Ejecutoria Suprema recaída en el expediente o en el recurso de nulidad 3733-2009 Loreto, y que ha establecido como un presupuesto adicional, nuevamente repito, no está contenido en la norma, pero que en los casos prácticos o en los casos judiciales, en nuestra escena jurídica vigente penal peruana, sí se establece como tal. Entonces, son tres elementos que tenemos que tener en cuenta para los efectos de catalogar y sancionar a una persona como parte de un delito contra la administración pública en su modalidad o vertiente del delito de peculado doloso. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en los casos prácticos, solamente sobre la base de la consumación del delito, muy brevemente hemos podido comentar el caso de Vladimiro Montesinos y el de Alberto Fujimori. Sobre este último vamos a hacer referencia cuando la defensa técnica que esta persona tuvo en su oportunidad eh, estableció como alegatos finales o alegatos de su teoría del caso, en la que basaba su defensa en la cual no se cometía el delito de peculado doloso si es que devolvíamos justamente el patrimonio que en el cual había sido, en este caso, dejado de percibir o sustraído de la entidad o de la institución que éste representa. Es decir, según esta tesis, bastaba con devolver un dinero, un bien, en este caso, si me equivoco, fue $1.000.000, para que ya no se pueda imputar el delito de peculado doloso. Y la Corte Suprema estableció justamente que es un delito que se consume instantáneamente y que por tanto no hay opción, no hay lugar a poder devolver el dinero. Ya con el acto concreto se ha podido lastimar, mellar y perjudicar patrimonialmente al Estado, y por tanto cualquier tipo de devolución ulterior de bienes innecesarios y únicamente puede ser utilizado para efectos de la atenuación de la pena en concreto, pero no para absolver a la persona que ha sido imputada por el delito de peculado doloso, por ejemplo. Esto lo estamos viendo en los casos prácticos, se los he dejado para que ustedes también lo puedan resolver, entre otros, y sobre esa base, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este delito también es bastante interesante. El delito de enriquecimiento ilícito. Anterior, por favor. Anteriores. Anteriores, por favor. Vemos en este caso concreto el delito de enriquecimiento ilícito, está tipificado en el 401, y sobre esta base lo que únicamente quiero resaltar es que existen jurisprudencias de la Corte Suprema que son contradictorias por cuanto por un lado establecen justamente que sí es necesario que se acredite el daño patrimonial y que por tanto es necesario que exista una acreditación con una pericia contable, y en otros casos no lo hay. Pero el mayoritario, es decir, el que prácticamente el 90% de las causas lo siguen, es que sí se tiene que acreditar este daño o este desbalance patrimonial. Entonces, he remarcado los criterios que ha, en este caso, ceñido la Corte Suprema sobre la base de la necesidad de una pericia contable y qué es lo que debe contener la misma para poder catalogar a una persona como responsable del delito de enriquecimiento ilícito. Primero de ello es la fecha de compra de las propiedades en las cuales ella pueda detentar. La segunda, los pagos realizados y por cancelar de esta persona en sus cuentas bancarias, que se pueden obtener una vez levantado el secreto bancario. Los financiamientos que detenta esta misma también, los ingresos y egresos de la persona natural o jurídica, depende del caso en concreto, y todos los datos contables necesarios. Ahora, como ustedes sabrán, el delito de enriquecimiento ilícito también es un delito especial, por cuanto la persona únicamente que puede cometer este delito es evidentemente un funcionario superior público, el cual, desde mi punto de vista, y es reconocido incluso por la Corte Suprema, existe una inversión de la carga probatoria por cuanto esta persona tiene que demostrar justamente que todo esto que hemos podido conversar, si los tiene ajustado a ley, es decir, que sí se encuentran compatibilizados según las normas o cánones contables, financieros y por tanto acreditar o justificar de dónde provienen estos fondos. Lo cual, desde mi punto de vista, es una inversión inconstitucional de la carga de la prueba por cuanto prácticamente están en este caso avalando, reconociendo o tolerando que la persona tiene que justificar su inocencia cuando en realidad es la fiscalía la que tiene que imputar y demostrar y acreditar la culpabilidad de otro. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la propia Corte Suprema y el Tribunal Supremo de España también lo ha recalcado, en el que prácticamente, a pesar de que expresan que no niegan la posibilidad de que es una inversión de la carga de la prueba, al mismo tiempo, renglón seguido, establecen que sí es una necesidad que la otra parte pueda coadyuvar a la investigación y pueda justamente explicar o dotar de contenido estos sustentos con relación a su desbalance patrimonial, lo cual, en otros términos, solamente es un juego de etiquetas, un juego de roles sobre las palabras, es el de poder justamente acreditar su inocencia cuando existe una imputación que no está complementada o que amerita justamente una justificación que no es capaz la Fiscalía o el Ministerio Público de otorgar o avalar. Siguiente presentación, por favor. En esto finalizo con el tiempo que se me ha otorgado. He querido ser muy puntual y estricto con la hora que se me ha otorgado. Disculpen por algún tipo de retraso, algún tipo seguramente de avance de frenado. Siempre ha sido mi intención ser muy puntual con el horario y también sobre todo con el plazo otorgado. Voy a finalizar con el delito de lavado de activos y obviamente lo que ha establecido la sala penal, penal transitoria y también a su vez el recurso de nulidad 2868-2014 Lima, que es según la cual existe un delito de lavado de activos denominado no convencional, que es propio de una modalidad organizada moderna, propio de una relación criminal, que fue pensado justamente bajo esos orígenes, la cual se ha considerado como tipo penal común, es decir, es cometido por cualquier persona, no necesita tener un estatus jurídico especial o adecuado para la comisión del mismo, y que es una secuencia delictiva que tiene por finalidad, ya lo habíamos dicho al inicio, evitar la identificación de su origen delictivo. Y por tanto, quieren estos sujetos, estos actores, evitar el decomiso de las ganancias que han podido obtener o ha podido obtener. Y
por tanto, complementariamente quieren asegurar esta ganancia generado a partir de la actividad delictiva previa. Siguiente diapositiva, por favor. Existe un tipo pilar indiciario, esto lo dice el recurso de nulidad 1190-2019 Lima, también por la Corte Suprema. He traído la jurisprudencia más actualizada, dicho sea de paso, para que ustedes puedan también leerla, repensarla, analizarla y debatir, que es lo más importante en estos casos, para poder tener a su vez complementariedad en los discursos de la doctrina que a la fecha sigue siendo muy incipiente y desde mi punto de vista solamente se ha recogido algunos pronunciamientos de otros países, entre ellos España, Alemania. Bueno, el triple pilar indiciario que ha sido denominado así por la Corte Suprema y en concreto el ponente San Martín Castro es el siguiente. En primer lugar, el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevado monto, dinámica de la transmisión y tratarse de efectivos principalmente, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. Es decir, esto lo denomina la Corte Suprema, operaciones irregulares en el tránsito económico de nuestro país. El segundo presupuesto, el segundo pilar indiciario, es la inexistencia de negocios lícitos que puedan justificar el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, es decir, los cauces poco usuales en operaciones ilícitas o la falta de acreditación de ingresos económicos suficientes para explicar los activos y o las operaciones realizadas. El tercer y último pilar es la constatación de algún tipo de vínculo o conexión con actividades de tráfico ilícito de drogas o con personas o grupos relacionados con las mismas. Es decir, si es que se reúnen este tipo de situaciones en un caso en concreto, según la Corte Suprema, serían indicios suficientes de tal magnitud que podrían precisamente enervar la presunción de inocencia que le cita una persona para poder fundamentar, bajo otros documentos, lógicamente, que estén plenamente acreditados, para fundamentar su culpabilidad y sentenciarlo por delito de lavado de activos. Es decir, tenemos que ser bastante prolijos y cuidadosos al momento de defender una causa para poder identificar si es que nos encontramos dentro de ese tipo de pilar indiciario o no, y así a su vez tener un diagnóstico efectivo sobre la viabilidad de llevarlo en un principio y a su vez también de ganar la causa a partir de elementos de defensa y estrategia que puedan rehuir estos indicios que ha establecido ya la Corte Suprema para evidentemente no estar inmersos en las mismas y poder tener una expectativa de ganar o de sobrer o absolver a nuestro patrocinado de acuerdo a la etapa procedimental o procesal correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. El sujeto activo, solamente para poder ya ir cerrando, es un delito común, es decir, quiere decir que lo puede cometer cualquier persona, individuo, y no se exige tener una relación funcional o cualidad especial para la comisión del mismo. El sujeto pasivo, es decir, sobre quien recae la acción delictiva y el agravio correspondiente es el propio Estado, porque representado lógicamente por todos nosotros, en tanto que se ve mellado el sistema económico financiero, la credibilidad de la misma y obviamente también de los acreedores o de la confianza que podría corresponderse. Siguiente diapositiva, por favor. El bien jurídico protegido, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es bastante amplio y sobre todo compuesto. Ha indicado expresamente que afecta a intereses múltiples y diferenciados, así como también específicos, como por ejemplo la credibilidad y transparencia del sistema financiero, la libre competencia, la estabilidad y seguridad del Estado, el sistema democrático y la administración de justicia. Estos dos últimos son bastante importantes de comentar por cuanto ante un Estado en el cual se pueda tolerar o se pueda sumergir en delitos de criminalidad organizada, como por ejemplo también lo son los delitos de lavado de activos, evidentemente esto media cualquier tipo de oportunidad de crecimiento económico para los demás sujetos o los demás actores en la sociedad y obviamente podemos estar inmersos también en acciones que puedan socavar la propia institucionalidad de nuestro país y sobre todo también de los partidos políticos que podrían en este caso verse inmersos. Más aún cuando existen, incluso en otros países, investigaciones en las cuales comprenden principalmente a los partidos políticos como actores de actos de lavado de activos que obviamente son financiados por los mismos para poder blanquear o para poder lavar el delito. Sobre esa base tenemos un artículo académico publicado con la anterior, mi predecesora,
anterior ponente Jacqueline López. Lo vamos a compartir. Tienen mi correo al final de esta posición para que ustedes también puedan visualizar y comprender cómo es que justamente funcionan los delitos de corrupción de funcionarios públicos y sobre la cual también pueden posteriormente ser expuestos los casos de lavado de activos. Esto que acabo de comentar se encuentra suscrito en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 2892-2015 a partir de un habeas corpus que ha visto también la Sala Suprema. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un debate que hasta la fecha no ha sido zanjado del todo de mi punto de vista. A mi juicio es un enigma para la defensa técnica y a su vez para la fiscalía, siguiendo el rol que cada uno ejerce, por supuesto, en la cual ya se ha al menos delimitado un sector de la Corte Suprema, indicando que solo hace falta, según estos términos, y los estoy leyendo, lo pueden ustedes también visualizar en la PPT, solo hace falta que en sus contornos generales se acredite la actividad criminal que dio origen a los activos maculados y que la gente pueda conocer o presumir su origen delictivo. Basta que puede quedar acreditada la actividad delictiva previa. Es decir, se puede admitir el dolo, no solamente de primer grado y segundo grado, sino también el dolo eventual en estos casos, y a su vez podemos decir, al menos bajo esta interpretación, que por supuesto estaríamos hablando de un delito que sería autónomo, es decir, que no interesaría si es que existe o no una investigación o un delito precedente, al menos de manera detallada, hago referencia a la misma, sino que basta, como dicen los propios términos de la Corte Suprema, que tenga contornos generales, es decir, que tenga una mínima investigación utilizada en contra de una persona, ya sea con una denuncia o no, pero que sí exista acreditado al menos un fundamento sobre la base del origen delictivo para poder justamente abordarlo como un delito precedente para el delito de lavado de activos. Y esto, desde mi punto de vista, trastoca también derechos fundamentales de la persona que es investigada por cuanto ya no se le exige al Estado representado por la Fiscalía el de poder solidimentar su investigación sobre la base de una razonable y lógica y proporcional imputación precedente, sino únicamente una genérica en la cual evidentemente es imposible de poder tener o rehuir alegatos de defensa por cuanto no son suficientes o no son específicas las imputaciones. Y por eso, y es lo lamentable en nuestro país, la gran cantidad de casos que se ven en el delito de lavado de activos son absueltos, porque precisamente no existe una imputación sólida o específica, coherente discursivamente y también descriptivamente por parte de la Fiscalía para imputar un delito de lavado de activos y sobre todo el delito de fuente. Entonces, la mayoría de casos se caen o se pueden absolver o se pueden, en este caso, sobreseer porque no existe una debida corroboración sobre la base de un delito presente. Y esto justamente es la crítica que se hace. El hecho de poder ser tan genéricos en al menos estos delitos pierde el lustre y pierde el sentido o el norte por cuanto la finalidad última no es el hecho de ser, en este caso, de impunidad o dejar de impunidad las acciones, sino que por el contrario, en estos actos tenemos que sí sancionar a las personas o a los responsables del mismo, siempre y cuando tengamos algún tipo de material en contra de estos, y no solamente tener una suspicacia, una corazonada, una sospecha que no va a alcanzar para poder sustentar su culpabilidad en una sentencia condenatoria. Sí, supuestamente va a servir para una diligencia preliminares, para investigación preparatoria, hasta incluso acusaciones, pero que no son suficientes y eso lo demarca el propio registro de sentencias condenatorias en estos delitos, que es, si no me recuerdo, hasta la última fecha, el de 2% de probabilidades que una persona sea condenada por delito de lavado de activos, lo cual es bastante bajo según las tasas de criminalidad en nuestro país en relación a otros delitos. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, y con esto culmino, es imperativo saber que estos hechos que configuran un contexto factual mínimo tengan como base justamente el de poder inferir el origen ilícito del delito. Es decir, si la imputación no contiene este contexto mínimo, no existe base fáctica configuradora del elemento normativo de origen ilícito. Y sobre esto también hago hincapié. Ya nos ha decantado cuál es la posición que tiene en este caso el sistema judicial peruano sobre el delito de lavado de activos. Ahora, si insistimos que tenemos que tener una imputación genérica sobre el delito fuente o el delito precedente, vamos a finalmente a caer en saco roto por cuanto ya hemos hecho mención
vamos a tener una imputación que no va a ser lo suficientemente fuerte o sólida para poder sustentar una culpabilidad con respecto a una persona en concreto. Entonces, bajo esa lógica, el hecho de tener un contexto mínimo debe ser interpretado integralmente como un contexto mínimo, coherente, sólido, en este caso nítido, en el cual se pueda sostener justamente que estos orígenes delictivos existen y no solamente son supuestos o suspicacias de la fiscalía. Tienen que estar, de mi punto de vista, corroborados, mínimamente, pero corroborados. El hecho de que pidamos exhaustividad sería inconsecuente por cuanto lógicamente va a ser muy complicado y sería prácticamente ir a todos los casos en impunidad. Pero sí, desde mi punto de vista, para que puedan proceder y reducirse esas tasas tan paupérrimas sobre las investigaciones que se siguen en contra de las personas responsables del delito de lavado de activos, tiene que incrementarse un poco más la valla, no solamente desde la base teórica, sino también de la base práctica, para que podamos justamente tener mayores expectativas y posibilidades de sancionar estos delitos que hacen tanto daño, como ya lo ha hecho el Tribunal Supremo de España y a su vez también recogido en el Tribunal Constitucional de nuestro país, al sistema democrático, al sistema económico, financiero y sobre todo a la propia sociedad en su expectativa de un desarrollo y crecimiento económico sostenido. Siguiente diapositiva, por favor. El elemento subjetivo, y con esto culmino, es el dolo, ya sea eventual o dolo directo, y que adicionalmente al mismo tiene que tener una trascendencia interna que solamente la persona que lo está cometiendo puede obviamente dominar, que es el de poder rehuir, el de poder restringir el decomiso o el retiro de sus ganancias, sino que más bien tiene por objeto, y esto ya lo hemos venido sosteniendo, tiene por finalidad el de poder gozar, el de poder generar algún tipo de beneficio sobre las ganancias que éste ha generado en, obviamente, el delito precedente. En otros términos, el evento subjetivo distinto al dolo, es el de poder tener una legitimidad o dotar de legitimidad aparente de estos bienes, obviamente con la expectativa de no ser captados, de no ser investigados y mucho menos el de ser, en este caso, rehuidos por el propio sistema jurídico penal vigente y, por tanto, disfrutarlos ya sea por ellos mismos o por su propia familia. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto culmino, y discúlpeme que si es que estoy dilatándolo, solamente que es interesante y también importante que ustedes lo sepan, es el de la pericia contable. Existen pautas que ya lo ha dejado también la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1287-2018, según el cual las conclusiones que sobre el desbalance patrimonial que denuncia el Ministerio Público van a servir como indicio esencial en la configuración de este tipo penal y para vincularlo con la actividad criminal previa. Es decir, la pericia contable puede tener conclusiones en las cuales justamente vinculen este desbalance patrimonial o esta injustificación de patrimonio con actividades delictivas precedentes. Y a su mismo tiempo, el tipo penal de lavado de activos no exige la demostración de un acto delictivo específico para acreditar el delito previo ni el de sus responsables. Es decir, no tengo que yo saber quiénes fueron finalmente las personas que cometieron el acto delictivo específicamente. Sin embargo, y esta es la crítica que siempre le hago a estos pronunciamientos de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de España, entre otros, es que, si bien es cierto, entiendo que la flexibilización para poder tener un menor grado de obstáculos para investigar sirven, lógicamente, para una investigación. Sin embargo, no son suficientes y son incluso contraproducentes para poder luego sustentar una condena, que es lo que entiendo se busca o se persigue bajo un proceso penal. No es la única intención el de poder atravesar un largo, seguramente, proceso penal de 10, 15 años, como normalmente suelen serlo, sino que de nada nos sirve tener 10 o 15 años de investigación a una persona por el delito de lavado de activos si finalmente no lo vamos a sancionar. Simplemente le hacemos daño a esta persona por ser sometida a un largo y extenso proceso penal, sino que también gastamos recursos de nuestras arcas públicas que finalmente son nuestros propios ingresos o nuestros propios aportes que hacemos como sociedad al Estado peruano. Y desde mi punto de vista no es justo a someter a alguien bajo estos cánones si es que finalmente no va a ser sancionado penalmente cuando sabemos de antemano que nunca tuvimos pruebas suficientes en contra de esta persona. Finalmente, con esto culmino, por favor, la última diapositiva. He dejado un caso práctico en el cual involucra
un juez para que ustedes obviamente puedan visualizarlo en virtud al delito de contra la administración pública, por supuesto, ya concatenando tanto la temática de esta, es decir, de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, así como también el delito de lavado de activos para ver la vinculación existente entre uno como delito fuente y el otro como delito de resultado sobre una imputación de lavado de activos. Con esto culminado, he sido bastante atento con los horarios y con los tiempos, he culminado con la hora que se me ha podido abordar y solamente me quedan palabras de agradecimiento a todas las personas que han permanecido hasta ahora, un día lunes, primer día de la semana hasta la fecha, conectadas, activas, con los comentarios también agradecidos con las personas que han demostrado su apoyo y afectación, perdón, y afecto a mi persona, así como también a la institución, y por supuesto, cómo no, agradecer a EDEJUR y al Colegio de Abogados de Huaura por la cordial invitación y que por supuesto sé que van a hacer muchas más porque están como nosotros también convencidos de que la única manera de poder mejorar nuestro sistema educativo es fomentarlo a través de capacitaciones gratuitas, capacitaciones que sean libres para que todo el público, no solamente los abogados o letrados podamos conocerlos, sino que también todas las personas, principalmente las que están comprendidas en una investigación o que son familiares de las mismas puedan tener conocimiento sobre la misma y puedan ser clarificados sobre sus dudas o interrogantes que justamente los profesionales tenemos como primordial interés el de poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias y por tanto espero sus preguntas, cualquier tipo de interrogantes en mi correo, en mi número de celular, se lo estoy dejando en pantalla para que así obviamente ustedes me puedan hacer las preguntas necesarias. Muchísimas gracias nuevamente, conmigo hasta otra oportunidad. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Agradecemos su excelente ponencia y EDEJUR está cordialmente invitándolo nuevamente. Doctor Aarón, su excelente ponencia. Le vamos a hacer llegar en el transcurso de la próxima semana el certificado. Espero pues que no sea la primera ni sea la última que esté con nosotros. Damos por culminado su excelente ponencia, mi doctor. Buenas noches y buenas noches a todos. A ti, más bien, cuídate, bendiciones.